Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Por favor, confirmar. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar para el día de hoy. Los que asistieron la clase pasada, eh, recuerden que dejamos como una consultica, pero no es como una tarea obligatoria, solamente como para que podamos interactuar en la clase y que sea un poco más dinámica. eh, para que todos por lo menos que podamos interactuar y comprendamos qué es lo que estamos diciendo o si tienen alguna corrección adicional o algún aporte, podamos sugerirlo porque la clase es muy dinámica. Bueno, Mari, muchas gracias. Bueno, para todos y todas, hoy el tema de hoy es los medios y modo de transporte en la logística internacional. Recuerden que la clase pasada hablábamos de lo que era la logística internacional, todos los actores participantes, para que se dé una buena logística adicional. Hablábamos de que no es lo mismo una logística nacional que una logística internacional, ya que la logística nacional es regulada por las autoridades locales de su país y esta se realiza a través de la moneda de cada país. ¿Okay? Y una logística internacional es donde tratamos con mínimo de dos países, se regula por normas internacionales, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, etc. ¿Okay? Adicional, eh, hablábamos puerto y bueno, listo, digamos que a grosso modo después lo ganamos. Ahora, si me escuchan bien, fuerte y claro, no se entrecorta, confírmeme por favor.
Vamos a repetir. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de la definición de logística internacional. Gracias, gracias. Bueno, agradezco aquí que lograron comunicar a tiempo. Bueno, no sé qué pasó, pero se salió, pero ya estoy de regreso. Aquí estoy, Liz María, aquí estoy. No se preocupen, chicos, ya aparecí. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. No sé qué había pasado, pero ya estoy de regreso. Bueno, como les decía, resulta que la clase pasada hablábamos de la logística internacional, logística nacional, los actores intervinientes, las autoridades aduaneras y todos estos actores que hacen parte de una operación de comercio exterior o de una negociación internacional. A su vez también hablábamos de que no era lo mismo una logística nacional porque esta es regulada por autoridades locales, normatividad local y se realiza a través de la moneda de cada país. Eh, Se realiza a través de cada país. ¿Ok? Resulta que también mencionábamos y aclarábamos de que la logística internacional es aquella donde intervienen dos o más países y esta se regula por normas internacionales o acuerdos internacionales o tratados de libre comercio que tienen entre estos países y que la operación se realiza a través de una divisa. La divisa, ya sea un euro, un dólar, la moneda que es con la que se esté negociando, pero la moneda oficial para hacer negociaciones internacionales es el dólar. ¿Ok? Eso es un breve recorderis de lo que vimos en la clase pasada. A su vez, hablábamos de los medios y modos de transporte. ¿Ok? Los modos de transporte se refiere a esa infraestructura o que nosotros usamos para hacer el uso del transporte general, ya sea el modo férreo, marítimo, terrestre, aéreo, ¿ok? Y el medio es aquel vehículo que nosotros utilizamos para realizar la operación. Si estamos hablando de un modo marítimo, ya sea un buque, un catamarán, un remolcador, cualquier vehículo marítimo que se utilice. Si estamos hablando de aéreos, son aquellos aviones, helicópteros, globos aerostáticos, a través de los cuales se realizan eh, estas operaciones de comercio exterior. Cada una tiene una condición específica que tiene que ver con los costos, con los tiempos de demoras para las entregas, los tipos de carga que están autorizados para llevar y las limitaciones que estos también pueden tener, como por ejemplo alguna infraestructura a través de la cual ellos no puedan llegar porque ya sea que el país no cuenta con un puerto o no cuenta con un aeropuerto para poder llegar cargas pesadas. ¿Ok? Eh, el transporte marítimo es el más utilizado para realizar operaciones de comercio, ya que cuenta con un flete menor. Cuando hablamos de flete, hablamos de los costos que pagamos para, para realizar la operación. ¿Ok? Se realiza ya sea carga al granel, es decir, carga suelta, o ya sea contenerizada por bultos, eh, pura mercancía a través de contenedores o maquinarias pesadas. ¿Ok? Adicional, cuentan con mayor capacidad para realizar una operación, ya que un buque de carga, estamos hablando que le caben 40.000 teus, son contenedores de 20 pies, o estamos hablando que le caben 25.000 teus, contenedores de 40 pies. ¿Ok? Adicional es el medio y modo de transporte
con mayor carga y distancias para recorrer. ¿Ok? Eso sí, como es una larga distancia, obviamente la mercancía demora en llegar. Estamos hablando que si nosotros vamos a enviar una mercancía a través del transporte marítimo, estamos atenidos a que la mercancía demore alrededor de mínimo 8 días, ya para que llegue de un punto de destino a otro, teniendo en cuenta la distancia que éste deba recorrer. Por ejemplo, si nosotros vamos a mandar una mercancía a Europa, estamos hablando que son entre 15 y 20 días para poder su mercancía pueda llegar hasta el destino. ¿Ok? Adicional, riesgos de congestión portuaria. Hace tiempo, no sé si ustedes recuerdan que hubo una noticia del Canal de Panamá donde había una congestión de que no podían ni ingresar, ni salir, ni circular buques de carga. ¿Por qué? Porque había unas obstrucciones en el canal de Panamá. Entonces, digamos que esto también congestiona que si mercancía se demore un poco más. O adicional, que cuando llegue a puerto, esta no puede ser descargada. ¿Por qué? Porque de pronto es un puerto pequeño y entonces te toca esperar en un callado retirado al puerto. Entonces, debes esperar turno. No sé si logran apreciar estos pequeñitos remolcadores o barquitos pequeños que están en la imagen. Estos se llaman remolcadores. Son un transporte el cual se encarga de estacionar y ubicar los buques de carga en los puertos. Esta operación, ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo ese barquito chiquitico puede mover ese barcote tan grande o ese buque? Pues bueno, estos son unos vehículos diseñados con gran potencial para mover en alta mar a esos vehículos de gran tamaño. Esta operación es guiada a través del capitán del buque que les dice a los capitanes o pilotos remolcadores cuántos nudos deben girar hacia estribor, hacia babor, eh, para poder lograr atracar en puerto. ¿Ok? Y pregunta rápida aquí. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Sí me están entendiendo? Ok, muy bien, excelente. Ok, excelente. Bueno, muy bien. ¿Quién levantó la manito para preguntar o levantó la manito como para confirmar que vamos bien? Ok, perfecto. Seguimos aquí. Ahora tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo es un transporte que se usa cuando estamos a punto de transportar una mercancía de urgencia, es decir, para transportes de envíos urgentes o cuando queremos transportar algunas piezas valiosas. Recuerden que se los comentaba también la clase pasada. ¿Por qué? Porque es uno de los más costosos. Entonces, se transportan lo que es medicamentos, las flores, eh, joyería de alto valor, piezas como el oro, el diamante y las esmeraldas, son digamos que las mercancías que más se transporta por el transporte aéreo, valga la redundancia. Pero este tiene unas ventajas y esas ventajas son la alta velocidad. Si yo quiero enviar una mercancía de aquí a España, estamos hablando que son alrededor de 10 a 12 horas nada más. A diferencia de que si vamos a enviar esa mercancía por un buque, estamos hablando que son de 15 a 20 días. Entonces, digamos que por tiempo y velocidad, obviamente es muchísimo más rápido. ¿Ok? Bajo riesgo de daño, es que la mercancía obviamente no va a ser maltratada, no va a ser alterada, porque adicional de que es costo elevado, este también tiene un seguro elevado, que es el que te va a garantizar que tu mercancía llegue eh, en buen estado, en buena calidad y sin que sufra ningún daño. ¿Ok? Ideal para que transportemos productos perecederos o, como les había dicho, de alto valor. Recuerden que hay productos que se pueden dañar si no tienen un manejo adecuado. Entonces,
Y si demora mucho tiempo para, por ejemplo, estamos transportando unas flores que pueden perder una cadena de frío, entonces esta mercancía se transporta por avión o unos alimentos perecederos que se puedan dañar porque si rompen la cadena de frío o duran en cambios climáticos altos. Entonces se usa este transporte aéreo. ¿Ok? Como les decía, también es el costo elevadísimo. Estamos hablando de que un transporte, nada más el mero transporte, digamos que vamos a transportar un contenedor de $50,000. El mero transporte está costando como entre 25 y 30% del valor de la mercancía, más obviamente el seguro, que el seguro estábamos hablando de que es un 15-18% del valor de la mercancía. Entonces, este solamente se usa, vuelvo y digo, para transportes de alto valor. Y la capacidad es limitada. O sea, existen aviones de carga para transportar mercancía, pero aún así la capacidad es limitada, solamente le caben alrededor de unos 20-30 contenedores a un avión. Entonces, obviamente, digamos que yo quiero realizar varios envíos porque consolidé diferentes cargas o realicé una gestión donde voy a enviar varios contenedores, no te va a servir un avión para realizar esta operación. ¿Ok? También tenemos lo que es el transporte terrestre o transporte por carretera y el ferrocarril. Estos dos podemos juntarlos ya que obviamente se realizan en carretera. ¿Ok? Entonces, este es más usado siempre y cuando la mercancía es a nivel local o si existen pasos fronterizos de un país a otro. Usaríamos el transporte férreo. ¿Ok? Muchos países hoy no cuentan con unas líneas férreas. Cuando hablamos de líneas férreas, estamos hablando de las vías. Entonces, no cuentan con vías férreas para poder ofrecer el servicio de transporte por ferrocarril. Entonces, se usa lo que es el transporte por carretera si no tienen transporte férreo. Entonces se usa el transporte por carretera, pero este tiene una limitación, que también el transporte por carretera es limitado. Yo nada más puedo transportar entre uno y dos contenedores de carga para no poner en riesgo al transportista. Cuando hablamos al transportista, hablamos del conductor. ¿Ok? Flexibilidad en las rutas, obviamente, y es porque es de un paso fronterizo a otro. Cuando hablamos de pasos fronterizos, son aquellos países vecinos donde yo puedo cruzar a pie de un lado al otro, de un lado y ya estoy en el otro, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador, Colombia-Bolivia, entre otros. Útil para la distribución interna porque obviamente, como les decía, yo puedo obtener mi mercancía. Recuerden que cuando hablábamos de obtener es que ya me dieron levante de la mercancía y está a mi disposición la mercancía que traje y está en el puerto, entonces ya es útil para yo distribuir esa carga hacia mi bodega o hacia el consumidor final. ¿Ok? Y este sí es un poco más económico, pero es por su carga. Ellos nada más el flete cobran a moneda, ellos cobran por moneda local de cada país. ¿Ok? Es limitado por infraestructura teniendo en cuenta de que muchas vías con no cuentan con unas vías adecuadas, actualizadas, renovadas y de que no le hagan daño a la mercancía, teniendo en cuenta que por la duración en carretera, esta se puede averiar, ¿ok? Y mayor riesgo de accidente, teniendo en cuenta de que como son peligrosas las carreteras y desconocidas para muchos transportistas, entonces puede ocasionar accidentes y tu mercancía, entre comillas, estaría en pérdida. Pero siempre y cuando usted compre el seguro, su mercancía no sufre ninguna pérdida. ¿Ok? Vuelvo y vamos a la pantalla. Preguntas, dudas e inquietudes. Todos estamos despiertos, todos nos vamos gustando el tema. Reaccionemos, por favor. Ok, hasta aquí, hasta el momento, ¿alguna duda? Francisco, Marilyn. Francisco, ¿tienes dudas? Preguntas, inquietudes. Ok, perfecto.
Eso te lo voy a responder ahorita dentro de 2 diapositivas que lleguemos allá. ¿Oíste, Francisco? Maril, ok, listo, Maril le bajó la mano. Y ya veo la pregunta de Francisco, que la había visto más arribita. Ahora que lleguemos a las dos, dentro de 2 diapositivas, vemos tú, resolvemos tu pregunta. ¿Ok? Seguimos acá. Ahora viene un transporte o un medio o modo de transporte poco utilizado, que es el transporte multimodal. ¿Ok? El transporte multimodal es cuando nosotros usamos dos o más, mínimo dos, ¿ok? Más transporte, más medios o transportes o vehículos para realizar el transporte de la mercancía. Por ejemplo, si nosotros vamos a transportar una mercancía desde un punto de origen, que es el punto de distribución, hacia el puerto, para que ésta salga, pero resulta que al llegar al punto de destino, esta mercancía no puede ser entregada por tren, perdón, por carretera, sino por tren, entonces ya estamos haciendo uso de tres medios de transporte. ¿Ok? Es la combinación de dos o más medios de transporte en un solo servicio, en un solo momento. ¿Ok? Obviamente tiene unas desventajas y es que requiere de mayor planificación logística. Aquí no se puede notar una improvisación al momento de realizar la operación. ¿Ok? Entonces, resulta que ustedes o el usuario para hacer esta operación debe manejar unos tiempos muy puntuales y a su vez debe controlar los pormenores que se puedan presentar. ¿Ok? Como les decía, es la combinación eficiente entre dos o más modos y medios de transporte. Es un solo contrato para realizar la operación de comercio. No necesito realizar dos o tres porque obviamente ya no sería es un transporte multimodal, sino una contratación de un servicio totalmente adicional. ¿Ok? Mejora de tiempo y costo porque digamos, segundo me devuelvo. Ah, ok, perfecto. Bueno, eh, mejora de tiempos y costos, ya que, como les decía, esto se realiza a través de un solo contrato. Si yo hago otro contrato, ya estaría, valga la redundancia, contratando otro servicio. Entonces, por ende, me ahorro dinero para hacer esta acción. ¿Ok? Y requiere coordinación de operadores para poder hacer operación exitosa. Como les decía, necesita mayor planificación logística. ¿En qué caso se utiliza el transporte multimodal? Como te había dicho, es aquella que yo, por ejemplo, contrato eh, Josué S.A. o Josué Limitada o Josué CIA y va a enviar una mercancía hasta, eh, asumamos que tururún, España. Entonces resulta que Josué contrata un servicio de transporte o una operación 4PL, como les decía en la clase pasada. 4PL son a 4 procesos logísticos, ¿ok? Entonces resulta que Josué contrata el transporte y resulta que su mercancía solo puede llevarla el transporte, el camión o la tractomula hasta la orilla del puerto. Entonces, Josué aceptó el contrato y la mercancía llega a puerto. Y de puerto a puerto, sí, vamos bien. Ok, llegó hasta España. Y resulta que en España, a donde va a llegar la mercancía, no hay puerto para llegar. Entonces le toca llegar la mercancía, asumamos que a Valencia. Entonces que en Valencia, España, le toca a usted eh, contratar un transporte férreo que va desde el lugar de destino hacia el punto final de su mercancía. Es allí cuando se utilizan dos o tres medios y modos de transporte. ¿Ok? No, tú haces un solo contrato porque tú dices, señor Carlos,
Lo estoy llamando porque quiero un servicio. Sí, dígame, necesito llevar X mercancía hacia X lugar del mundo. Y resulta que los estoy cotizando y me están cobrando de mi bodega hasta el puerto $5.000. Del puerto hasta el puerto, el otro puerto de destino, me están cobrando $15.000. Y del puerto de destino hacia X lugar, me están cobrando otros 10.000. Estaríamos hablando que me están cobrando alrededor de $30.000 por llevar esa mercancía. Entonces, ¿qué servicio me ofrece usted, señor Carlos? Entonces, digamos que Carlos te dice, bueno, yo te puedo transportar esa mercancía o llevar esa mercancía por $20.000. ¿Y cómo lo va a llevar? No, señora, no se preocupe. Usted en este solo contrato, nosotros le vamos a prestar el transporte terrestre desde su bodega hacia el puerto donde va a llegar la mercancía y desde el punto de destino hacia la bodega del distribuidor final. Entonces, digamos que allí se hace un solo contrato, ¿ok? No es la empresa que te lo hace, es el consumidor o es el comprador o es el importador quien realiza la negociación con el transportista. ¿Oíste? Ok, Liz Marí. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bueno, perfecto, sigamos entonces. Bueno, resulta que toda operación de comercio, toda operación logística, debe transportar algo, debe llevar algo. ¿Y cómo se llama ese algo? Ese algo se llama carga. ¿Ok? Y la carga para los transportes internacionales se clasifican por carga al granel, carga suelta, carga general, cargas refrigeradas, cargas peligrosas, OIMO y cargas sobredimensionadas o pesadas, o cargas rodadas, conocidas como RORRO, ¿ok? Porque son rodando, ¿ok? Entonces resulta que la carga al granel es aquella mercancía que va suelta. Por ejemplo, nosotros vamos a transportar maíz. El maíz puede que yo lo envíe a través de un buque cisterna o a través de contenedores cisterna o lo empaque en sacos, pero aún así es carga suelta, porque está suelta. ¿Ok? Es carga general suelta. Al granel líquida o sólida. Resulta que yo voy a transportar petróleo. Entonces, yo tengo que contratar una cisterna, un buque cisterna, para transportar ese petróleo. ¿Ok? Carga refrigerada. Estamos hablando de aquella mercancía que debe ir refrigerada hasta su punto final. Son eh, más que todos alimentos, frutas, vegetales que deben transportarse refrigerados. Y los buques o el medio de transporte que contratemos debe contar con electricidad o energía para realizar esta operación. De lo contrario, su mercancía se verá completamente destruida antes de llegar al punto de destino. ¿Ok? Y la mercancía peligrosa. Estas mercancías peligrosas o las IMO, como las dijeron la vez pasada, son aquellas mercancías de alto cuidado. Cada mercancía de carga peligrosa tiene con su etiqueta. ¿Por qué? Porque resulta que hay que darle un tratamiento especial, un tratamiento cuidado, un tratamiento por si ocasiona algún siniestro dentro o sobre el buque. ¿Ok? Y aquella carga sobredimensionada o pesada es aquella mercancía que llega, por ejemplo, las dichosas carga amarilla o maquinarias amarillas. Estamos hablando de catapilas, caterpillar, montacargas, grúas, etcétera. Entonces,
esa mercancía se monta rodada o se contrata un contenedor extradimensional, un open top o un open site para montar esta mercancía. Esa mercancía debe venir en la borda del buque para su tratamiento y su cuidado. ¿Ok? Vuelvo y repetimos. Resulta que nosotros podemos transportar carga al granel, o carga suelta, o carga general, o carga refrigerada, o carga peligrosa, o carga sobredimensionada o pesada. ¿Ok? Para realizar una operación. Entonces Francisco preguntaba, profe, ¿cuál es la diferencia entre una carga estándar y una carga express? La carga express es aquella que yo necesito enviar urgente, ¿ok? Conocida como envíos urgentes. Puede ser el mismo arroz, el mismo maíz, los mismos granos, o el mismo petróleo, o el mismo tal. Pero resulta que si yo voy a transportar mercancía peligrosa en un avión, va a ser complicado por la protección que estos vehículos tienen. Y la carga estándar son aquellas mercancías normales que nosotros podemos transportar a través de los contenedores y de los buques. ¿Ok? Resulta que si Colombia desea exportar hacia Perú, hacia Brasil, hacia Chile, hacia cualquier otra parte del mundo, unas flores, porque no es por alabar, pero las flores más consumidas son las que se producen en Colombia, especialmente las de Medellín, por su belleza, por su cuidado, por su durabilidad, por el tratamiento que le brindan estos cultivadores, perdón. Esta mercancía se transporta en aviones. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlas y protegerlas de la misma manera. Si nosotros deseamos realizar, por ejemplo, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Venezuela, cualquier otra parte del mundo, desea realizar una importación de una maquinaria pesada, como se los mencioné, esta lo hacemos a través de los buques. Nosotros no podemos usar otro tipo de medio de transporte para realizar esta operación, a menos que sea elemento militar. Los elementos militares, muchos de ellos son transportados a veces por carga aérea, por transporte aéreo. ¿Ya? ¿Para qué? Para agilizar su entrega, para que no sufra ningún percance, ninguna alteración, ya que son de protección del Estado. ¿Ok? Y si nosotros deseamos exportar desde Brasil café hacia Japón, esta mercancía nos toca transportarla a través de unos contenedores eh, empaquetados en bultos, el café, para llevarlas hacia Japón. La mercancía, estamos hablando que se está demorando alrededor de 18 días para llegar a su punto de destino. ¿Ok? Dudas, preguntas e inquietudes. Adelante, Francisco.
Bueno, recuerda que te acabo de decir que la carga al granel es aquella que nosotros podemos enviar sin empacar, sin embalar necesariamente. Podemos eh, enviarla en un contenedor eh, cisterna o en un buque cisterna. Cuando hablamos de contenedor cisterna, estamos hablando un contenedor tipo como el que tiene el carrito, ¿ok? Entonces, son mercancías, son pocas las que se realiza a través de esta acción, cargar al granel, que son como por ejemplo, que nosotros vayamos a transportar eh, maíz, como fue el ejemplo que les puse, el trigo, el arroz, el café también se puede transportar como carga al granel, ¿ok? El carbón, el hierro, el cobre, son mercancías que se pueden transportar al granel, estos siendo sólidos, porque también tú puedes transportar como petróleo o los derivados del petróleo. Recuerden que, por ejemplo, no es publicidad pagada, pero, por ejemplo, uno de los países más consumidores de derivados del petróleo y de petróleo es Estados Unidos. Ellos transportan o piden e importan, perdón, ellos importan mercancías, carga líquida al granel, ¿ok? ¿Qué son los buquetanques? Son aquellos buques que tienen un aparato que parece un tanquecito y tienen una tapa a través de la cual la mercancía es cargada y descargada. Por ejemplo, si es carga sólida, esta es cargada y descargada a través de unas cucharas. Así como ustedes pueden visualizar esta gruita que tiene el contenedor, así más o menos en ese mismo diseño son unas cucharitas que abren y cierran para descargar la mercancía del contenedor, ¿ok? Y cuando hacemos énfasis a cargas masivas, estamos haciendo énfasis a cargas en grandes cantidades, ¿oíste? Eh, que es embalar. Embalar es envolver, empaquetar, meter en una bolsa, darle vueltas, meter en una caja. Eso es embalar, ¿ok? Y algunos de los pasos pueden limitar el peso y el tamaño de, en algunos casos puede limitar el peso y tamaño de los elementos debido a las dimensiones del avión. Sí, correcto. Recuerdan o recuerden que son pocos los aviones que son de gran carga. Entonces, se recomienda para transportar mercancía extradimensionada que ésta sea transportada a través de, perdón, de buques y si pueden ir dentro de un contenedor, vengan dentro de un mismo. Profe, pero es que resulta que los contenedores son tapados. No todos los contenedores son tapados. Resulta que hay unos open top que son sin techo. Entonces, esta cosita que ustedes visualizan aquí, que es el techo de un contenedor, no la traen. Entonces, yo puedo poner una carga dimensionada hacia arriba en un contenedor normal, ¿cierto? Profe, pero es que no es una carga que es alta, es una carga que es ancha. Entonces vienen los open side, que vienen sin estos laterales. Entonces nosotros podemos cargar esa mercancía en contenedores para que venga bien ubicada. Pero entonces resulta que la mercancía no cabe en un contenedor porque es mucho más grande que un contenedor. Entonces es una mercancía rorro que toca subirla al buque rodada, ¿ok? Existen diferentes tipos de buque, buque tanque, buque cisterna, buque rorro, catamarán, que es un medio de transporte, pero para más que todo uso de transporte de pasajeros. Los buques tanques son para cargas líquidas, sólidas, pero al granel. ¿Ok? Los buques rorros son aquellos diseñados para transportar todo tipo de mercancía rodada. No son tan comunes ya que se han dado cuenta que es mucho mejor los buques portacontenedores. Son aquellos buques
diseñados para transportar la mayor cantidad de contenedores. Estamos hablando que son buques desde 15.000 contenedores como mínimo hacia arriba todo lo que puedan contar hasta un total de 20.000, perdón, eh, el más grande logró transportar eh, 57.000 contenedores en un envío hacia España, más o menos, creo que fue así, eh, pero le caben cuánto contenedor. Y recuerden que los contenedores, si les dije en un inicio, son PEUs y TEUs, contenedores de 20 y 40 pies, es decir, contenedores de 20 y 40 son unos contenedores. El FEU es de 40, que es el más grande, y el TEU es de 20, que es el más pequeño. Pero resulta que existe un contenedor de 45 pies. Ese existe, pero es el poco utilizado, teniendo en cuenta que su dimensión es muy grande y complica un poco las maniobras al momento de transportar. Bueno, voy leyendo, voy leyendo. Así es, Carlos. Si no cabe el contenedor, ¿qué haría? Si no cabe el contenedor, ¿dónde? Porque, bueno, ¿qué digo? Si tu contenedor no cabe en un avión, entonces resulta que tú, asumamos que si este es el negocio, tú debes transportar la mercancía o te debe poner la mercancía del cliente donde él le dijo. Entonces, te toca contratarle un transporte marítimo, ¿oíste? Pero los contenedores, perdón, los transportes marítimos están diseñados para transportar cualquier tipo de contenedor, ¿ok? Obviamente los contenedores aéreos tienen sus medidas y utilidades, disposiciones finales y pisos y los de gas de carga. Pero ojo que no es lo mismo un avión de pasajeros con un avión de carga. Para yo transportar carga, carga es carga, no es lo mismo yo transportar mi maleta y una carta que transportar yo eh, un transporte, estamos hablando de un contenedor de vitaminas o medicamentos, inyecciones. Este es enviado en un contenedor de carga, ¿ok? No, depende porque, Josué, depende porque si usted realiza la compra de un seguro, el cual es a todo costo, usted su mercancía es protegida sobre cualquier siniestro. Adicional, muchos contenedores al momento de que tú contratas, perdón, muchos buques al momento de tú contratar el servicio, te venden una garantía. Entonces, en la garantía del servicio, si cualquier siniestro ocurre, este también es cobijado. Por ejemplo, ustedes recuerdan una cantidad X de fresas que iban para China y se perdió, de cerezas que iban para China y se perdió en alta mar. Entonces, esa mercancía le tocó asumir los costos al transportista. ¿Por qué? Porque no fue culpa del comprador ni del vendedor, fue el transportista que se perdió en alta mar y adicional la mercancía no tuvo la cadena de frío pertinente, pero no perdió ni el cliente ni el vendedor, perdió el transportista. ¿Ok? Bueno, los menajes de casa son aquellos muebles y enseres que nosotros tenemos. Por ejemplo, resulta que Warner se va a mudar de país porque le salió una mejor oferta. Entonces, él puede hacer un transporte de menajes de la casa. Yo me llevo, no la casa, claro está, me llevo todo lo que tengo dentro de de la casa, pero le realizo una declaración de importación, que son menajes, son mi casa, mira que este es mi colchón, mira que este es mi cama, mira que este es mi sillón, mira que este es mi televisor, son menajes. Y usted realiza una eh, declaración de importación. Pero esto más que todo, o este servicio se utiliza cuando nosotros nos mudamos de un país a un país vecino. Como les decía, ya sean eh, pasos fronterizos o eh, donde se pueda usar el transporte terrestre. ¿Ok? Bueno, esta pregunta, César, es muy buena. Resulta que hay vendedores, es decir, exportadores o compradores, importadores, que tienen sus propios contenedores, pero un contenedor es bastante caro.
Si hablamos en moneda peso Colombia, estamos hablando que un contenedor está costando de 350 millones de pesos, ¿ya? Y si el comprador o el vendedor tiene, maravilloso. De lo contrario, le toca contratarla. Contratar el servicio de consolidación de carga, porque es que yo no tengo contenedores, o contratar el servicio de transporte de mi mercancía. ¿Ok? Los contenedores pueden ser del importador, del exportador, o me toca contratarlo. Recuerden que en la clase anterior nosotros hablamos de los actores que intervienen dentro del comercio o dentro de la logística internacional y entre ellos hablábamos de los bancos y aseguradoras. Los bancos, ¿por qué? Porque resulta que usted realiza una operación con forma de pago, pago a recibir. Entonces, ¿quién va a ser el garante de eso? Un banco. Entonces, ¿quién realiza la venta del seguro? Una aseguradora. Existen aseguradoras internacionales para la venta de seguros en el comercio exterior. ¿Ok? Así es, Luciano. Muchas gracias. Así es, Carlos. Muchas gracias. No. Bueno, sí y no, Liz Mari. Yo puedo contratar el servicio de contenedores con el mismo naviero, con un agente consolidador, o resulta que de pronto yo contraté una agencia aduanera que tiene el servicio 4PL. Entonces ellos se encargan de realizar toda la operación y Liz Mari solo tiene la plata para pagar. Entonces le dicen, Liz Mari, usted se gastó tanto porque le contratamos los servicios de un contenedor porque usted la mercancía la tenía suelta o la tenía en caja o la tenía en bulto y te tocó contratar un servicio de contenedor. Y adicional nos tocó el transporte, y adicional nos tocó la nacionalización de la mercancía, y adicional nos tocó el transporte hasta la puerta de su bodega o su oficina. Entonces, obviamente, eso lo puede realizar a través de una agencia aduanera que sirva con 4PL. 4PL son los cuatro procesos logísticos: transporte, nacionalización, desaduanamiento, la compra de la misma, ¿ok? Más preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, para la próxima clase hablaremos, la próxima clase es el miércoles a la misma hora, hablaremos de los documentos de logística internacional. ¿Qué documento emite cada medio de transporte? ¿Para qué se usa y para qué me sirve? ¿Ok? Cada medio de transporte emite un documento y el documento tiene su propio nombre. Cumplen la misma función, pero ¿para qué me sirven a mí como importador o exportador? Eso es lo que hablaremos en la próxima clase. Documentación logística internacional. Dudas, preguntas, inquietudes. Hablemos ahorita, interactuemos un poco.
Recuerden que para la clase número 4 tendremos un pequeño tallercito, entonces lo ideal es que dejemos todas las duditas eh, e interrogantes que tengamos aquí y podamos aclararlo. La clase pasada dejamos que para hoy consultaran lo que es el medio y modo de transporte, la definición y de cada uno de estos. ¿Con el fin de qué? De que nosotros podamos interactuar y no sea algo de que el profesor tan, sino que cada uno más o menos ya viniera con un concepto de algo. Lo mismo que para la próxima. Para la próxima clase, documentación de logística internacional. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto del transporte internacional en la economía global? Bueno, te voy a responder con una acción que se vivió en el canal de Panamá y creo que lo acabo de decir hoy. Resulta que en el canal de Panamá, cuando hubo esa demora o esa obstrucción, que muchos buques quedaron atracados, que no lograron ingresar, fue porque estos peleaban o exigían un aumento de los fletes marítimos. Entonces, si resulta que todo el transporte internacional colapsa, la economía global se verá perjudicada. ¿Por qué? Porque a muchos empresarios las mercancías se les retrasó en su entrega y les tocó tener pérdidas, pero no pérdidas monetarias porque pagaron de más, sino pérdidas de tiempo. Y recuerden que aquellos que estudiamos comercio y logística, el tiempo significa plata. Entonces, muchos empresarios se vieron perjudicados. O por ejemplo, hablemos de cuando en el canal de Suez un contenedor, perdón, un buque quedó atracado de mal manera. Es decir, este quedó ubicado de manera diagonal. Entonces, todo el comercio se vio perjudicado. ¿Por qué? Porque a muchos transportistas les tocó dar la vuelta o allí permanecieron hasta que lograran darle una buena dirección al buque, el cual demoró alrededor de 8 días para poder seguir su ruta. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puedo decir? Que el transporte internacional está directamente implicado en una economía global, ya que este perjudica o impacta directamente en los bolsillos de los consumidores. Por ejemplo, no es lo mismo que en un país protesten los transportistas locales que en el mundo entero protesten los transportistas internacionales, porque esto acarrearía un incremento, un alza en los fletes o en las mercancías que se están importando. ¿Ok? No son cargas 4PL, son operadores 4PL. ¿Ok? Son aquellos que te prestan el servicio de envío, de obedigaje, desaduanamiento, contratación de todo lo que tú vayas a realizar y tú lo que necesitas es tener el dinero para poder pagar. ¿Ok? Bueno, Chancay o Shanghái. Bueno, el puerto de Shanghái es un puerto importantísimo en el mundo, es un puerto considerado puerto 4.0. Los puertos 4.0 son aquellos puertos que están automatizados, es decir, que a la fecha de hoy, 25 de julio perdón, 27 de julio de 2025, cuentan con inteligencia artificial para realizar operaciones. Entonces, como ruta de descargue es el puerto ejemplo como ruta en el mundo, es el puerto a seguir. Muchos puertos ven como puerto a superar el puerto de Shanghái. Vuelvo y digo, o sea, un puerto autónomo operado por inteligencia artificial que desde los años 2020 más o menos ya venían implementando inteligencia artificial para la operacionalización del descargue y cargue de tu mercancía. O sea, es el mejor contenedor, perdón, el mejor puerto del mundo. La eficiencia del transporte internacional, pues bueno, digamos que eso no podría mejorarse de un todo porque son factores externos involucrados.
porque, por ejemplo, tú puedes mejorar la eficiencia del transporte internacional marítimo, pero resulta que tú no controlas los siniestros naturales, como unas fuertes lluvias, unos huracanes, unas tormentas. Entonces, por ende, ya ahí se hace deficiente el servicio. Eh, un transporte aéreo. Si vamos con los aéreos, resulta que solo que haya un cambio climático, como pueda ocasionar turbulencia al avión, tu mercancía no puede salir. Entonces, digamos que la eficiencia del transporte internacional se ve afectada por factores naturales y eso no lo controlamos nosotros los humanos. La clase grabada, Marilyn, te las envía GCAP. Ellos, creo que la clase pasada hablaron con ustedes de todo el proceso de obtención de las clases grabadas y de adicional las diapositivas utilizadas. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, Francisco, los hubs y los spooks son aquellos, ¿cómo te diría? Los centros logísticos y los radios que se utilizan para realizar la operación. En este caso, en el transporte marítimo, estamos hablando de que hoy por hoy, siglo XXI, se utilizan, ya han implementado, perdón, diferentes maneras de que tú puedas controlar la mercancía desde, perdón, no mercancía, sino que tú puedas rastrear los diferentes contenedores. Ah, no, sí, no es. Los diferentes buques que están alrededor del mundo. Lo que es así. Pueden ingresar en ese dirección, creo que es así exactamente, y pueden visualizar un poco de lo que yo les estoy hablando. Ya diferentes herramientas utilizadas para transportar, eh, perdón, para hacer seguimiento a nuestras mercancías en los contenedores. ¿Ok? ¿Qué es mejor, importar nuestros propios productos o contactar a las importadoras ya establecidas, ventajas y desventajas? Por favor. Bueno, en el comercio exterior tenemos claro algo y es que mientras menos personal involucrado esté para realizar una operación es mucho mejor porque te puedes ahorrar muchos costos. Por ejemplo, si tú contratas a un importador de suelas, porque tú haces zapatos, entonces tú contratas a un importador de suelas que te lleva suelas desde España. Entonces estaríamos diciendo, estaríamos considerando que los costos se te van a incrementar, porque él no te va a vender a precios de fabricante, sino de distribuidor, ¿cierto? Pero si tú eres un comprador y tú lograste rastrear un vendedor de suela en España, que digamos que es el mismo al que le compra el importador que tú le ibas a comprar, tú compras directamente. Es mejor hacer compras directas, pero eso sí, ojo, porque existen muchas estafas. Pero eso es incontrolable, porque por ejemplo, si existen las estafas locales, ahora que no existen las internacionales, pero eso es mucho más manejable teniendo en cuenta de que entre los gobiernos existen autoridades en las cuales te suministran unas bases de datos para tú poder hacer compras o para tú poder asesorarte un poco para poder comprar. ¿Ok?
como te decía Luciano, o como le respondía a Josué, muchas entidades locales de los países de ustedes eh, tienen las bases de datos, en este caso, pues puede ser el Ministerio de Comercio de cada país o la autoridad aduanera de cada país, eh, donde pueden verificar o validar qué tipo de, primero, validen recomendación. Esto sí es muy bueno. Validen con qué países mi país tiene tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Eso con el fin de que yo pueda eh, acogerme a los beneficios. Y segundo, porque podrán conocer a vendedores o proveedores totalmente confiables porque ya son reconocidos en sus países. ¿Ok? Pereira, bueno, ya estamos terminando. Pereira, yo no hablaba de puerto 4PL, yo hablaba de puerto 4.0, que era el puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái es considerado el puerto 4.0 más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia artificial. Es automatizado completamente. Ya tu mercancía la controlan y interactúa poco a personal humano. Es pura inteligencia y robótica. Eso era lo que decía. Claro, Luisa, es necesario asegurar tu carga porque resulta que si tu mercancía sufre algún percance, algún siniestro, fuera de el proveedor, ya es responsabilidad tuya. Y digamos que plata en comercio exterior estamos hablando de dólares. Y dólares para cualquiera de nosotros, no importa el país, es dinero y suficiente. Dinero, ¿ok? Entonces, por eso es mejor asegurar la mercancía por caso de algunos siniestros. Entonces, 10 y 12 minutos de la noche. Recuerden, para la próxima clase vamos a tocar los temas de documentación de logística internacional. Estas son emitidas por los involucrados en cada medio o, sí, cada medio de transporte, es decir, el transportista. ¿Ok? No sé si algún funcionario de GCAP va a decir algo el día de hoy.